Se supone que era como que buscaba la sanación por medio de una representación del problema, algo así. De una representación del problema. Ok. ¿De qué manera se realizaba una constelación familiar? ¿Cuál era el proceso a seguir? Está bien fumado. Lo que buscaba era que las personas, o la persona en este caso que tuviera el problema, situara a las personas que estuvieran dentro de ella en el lugar que ocupaban, y de esta manera pues como que se supone que al estar en él situado en un lugar y viendo a la persona iba a sentir alguna emoción o algún sentimiento que pasó en ese momento o que él todavía no ha descubierto, para poder mejorar su estado emocional y así mágicamente recuperarse de lo que había pasado. Ok, precisamente tiene una cuestión ahí mágica de energías, tiene ciertos postulados del mindfulness, más otros de de teorías orientalistas. Ok, ¿por qué tenía el nombre de constelaciones? ¿Alguien se...? Ajá, dime. Los movimientos que se hacían con los que participaban eran como de constelaciones, o sea, hacían una constelación que se iba moviendo para ir percibiendo la vibra o la sensación que sentían al estar en alguna posición dada. Ok, precisamente porque realmente parecía como si fuera una constelación debido a la forma en cómo se formaban o se armaban a las personas en el espacio. Y porque tenía el postulado de que si lo movías aquí, se movía en el universo, y entonces eso hacía que las cosas cambiaran. Claro, y que si tú te movías hacia un lado, eso tiene un significado, y que si estás dando la espalda, tiene otro significado. Y de acuerdo a la persona cómo se haya querido ella acomodar junto al quien representa al papá, también significa otra cosa, porque es lo que le sintió la vibra a la persona que es el paciente o la persona que necesita que le alivien su problemática. Ok. Otra de las cosas es que fue creado por Bert Hellinger a mediados de los años 90. ¿Se acuerdan qué había sido este personaje antes de convertirse en... Sacerdote, ¿no? Así es, había sido sacerdote. Estudió teología. Obviamente. Estudió teología, después de estudiar teología empezó a estudiar psicología, sí era psicólogo, sí se convirtió en psicólogo. Y de hecho, antes de realizar lo que eran las constelaciones familiares, ¿él a qué se dedicaba? ¿A ser psicólogo de qué tipo? Familiar. Familiar, por lo tanto era la cuestión sistémica. De hecho, él era de origen alemán y pertenecía a la sociedad precisamente de terapeutas sistémicos. Sin embargo, debido a estos nuevos enfoques de la cuestión de las constelaciones, ya que empezó a mezclar conceptos psicológicos científicos con conceptos mágicos religiosos, que por eso en 2003 perdió la licencia como terapeuta por parte de la misma sociedad alemana, le quitó la licencia. Y siguió trabajando, pero sin licencia ya como psicólogo, simplemente como capacitador, lo cual es considerado hasta la fecha, por eso, una pseudociencia. Y entonces, ¿un psicólogo sería avalible o válido que practicara las constelaciones familiares? Pues no. No. Por ética profesional. ¿Por qué? Porque nuestra ética profesional nos impide hacer algún tipo de práctica de alguna técnica que no sea considerada una ciencia. Y pues las constelaciones todavía no son consideradas una ciencia, sino parte de una pseudociencia. Por lo tanto, un psicólogo titulado, con certificado y todo, no podría estar practicando este tipo de actividades. Por eso era que usted decía que cualquiera lo podría hacer, ¿no? Nada más tomando como un curso o algo así. Así es, se toma una capacitación, un taller o como si fuera un tipo de diplomado, pero así como lo podría hacer a lo mejor un psicólogo, lo puede hacer su vecina que se dedica a hacer empanadas los fines de semana. Ay, sí, maestra. De hecho, yo criticando tanto esto que ya sabe que no me gustó para nada, y me enteré hace poco por Facebook que mi primo
es constelador y tiene certificación y en Cancún, porque él tiene una agencia de, ay, no sé qué es, pero algo de viajes y turismo ahí en Cancún, y que ahora mete constelaciones familiares para los turistas y que tengan una nueva experiencia en Cancún y cuánta cosa. Qué A pena. lo mejor lo podríamos dejar como un tipo de terapia de sensibilización o de abrirse a posibilidades de conocer a otra gente, pero yo no lo manejaría como un método terapéutico. O sea, eso está lejos de ser como tal un método terapéutico. A lo mejor para pasar Como una técnica. como una técnica, no sé, de integración, de conocerse a lo mejor en un grupo de personas que estén tomando un retiro, ajá, como una dinámica, pero no lo tomarían como tal, como un método terapéutico. Ese es el problema, que lo toman como un método terapéutico, y lo cual, si estamos hablando que es un método terapéutico, quien los deben de aplicar son terapeutas, no cualquier otra persona. Aquí la cuestión es que se ha vuelto muy popular y ha tomado mucha fuerza a través de los años entre sociedades esnovistas. Entonces, ¿cómo ¿qué pasó? No, nada. Sí, snobs, sí, gente snob. Ha tomado tanto... Sí entendemos el concepto de snob, ¿verdad? ¿De lo que es ser snob? No. Sí, me imaginé, por eso vi sus caras. Entonces, recuerda el concepto correcto de snob. Ok, el concepto correcto de snob son gente que solamente se guía por modas, o que podemos decir que son gente pose. Entonces, generalmente las comunidades snob están, ahora sí que formadas por gente de mucho poder o por gente con mucho dinero. Y de hecho, precisamente esta gente que tiene mucho dinero y poder son las que imponen modas. A eso nos referimos con gente snob. Que impone modas, que la meditación, el yoga, todo eso ha sido también por base de gente snobista, que ha hecho que precisamente gente común y corriente como nosotros también empiece a practicar ese tipo de actividades. Ok. Se considera como una técnica derivada de la terapia sistémica, basada en un análisis multigeneracional. ¿A qué se refiere con la multigeneracional? Porque trabaja con las generaciones antiguas de la persona. Así es. ¿Hasta qué generación puede llegar a trabajar una persona? No recuerdo si la 3 o la 4. Hasta 4 generaciones. O sea, podemos llegar, te pueden empezar a decir que viene tu problemática desde tu bisabuela. Simplemente... Maestra, ay, perdón que me meta tanta, pero es que esto me encanta. Mi hermano, voy a hablar bajito porque no se me vaya a sentir mi hermanito. Está haciendo en San Cristóbal, allá en Chiapas, una maestría en inteligencia emocional. Ajá. Y pero no sé, a mí se me hacen cosas muy raras porque yo veo la inteligencia emocional desde un punto y él la ve desde otra, ¿no? Ok. Y ¿estás siguiendo alguna teoría como la de James Lange? Porque la de James Lange sí es una teoría válida. Ay, no sé, la verdad. Solamente sé lo que me cuenta. Okay. Una vez, no como parte de la maestría, porque no, sino porque sus compañeros y demás ya hicieron hasta un ritual de ayahuasca para conocer sus antepasados y su otra parte y su animal y no sé qué tanta cosa. O sea, ya cosas muy hipiosas. Pero él me contó porque tuve un debate con él sobre las constelaciones. Él me dice que como tal en su maestría no la dan, pero que ellos se hacen dramatización. Y me contó, ay, se me fue la idea, espere. ¿Qué le iba a decir? Ay, se me olvidó. Estábamos hablando de la inteligencia emocional y de repente de lo de las constelaciones familiares. Maestra, entiéndala, ya está viejita. A él le hicieron en la maestría, como parte de una de sus materias, hacerse un examen. Ay, fue un examen como de ADN, pero para ver de dónde proveníamos. O sea, nuestros antecedentes, porque pues son los mismos. Ok, nuestros ancestros. Geográficamente,
de dónde venimos. Y que si eres 30%, que si eres 30% de europeo y Oye, ¿se los pagó la 40%, escuela o él lo tuvo que no, pagar? él lo Porque son pagó. caros esos estudios. No, él lo pagó, pero y ya con esos estudios, a él le determinaron que su problema era tal, o sea, ay, no sé, cosas bien raras. Y que, o sea, lo que a mí no me gusta de ese tipo de cosas es que, o sea, es cierto que sí tiene gran parte del porqué de nuestro hoy, pero siento que como que lo marcan mucho en lo que eso te determina y eso y por eso eres así hoy y así vas a seguir siendo, o sea, ese tipo de cosas. Pues es lo mismo que hacen con los horóscopos, sigue siendo la cuestión transpersonal, porque se hayan alineado de cierta manera los astros, va a determinar tu futuro de manera completa. El problema con estas teorías es que son demasiado deterministas. Entonces, como son demasiado deterministas, la responsabilidad, esa es la problemática, te quita la responsabilidad de tus acciones o de a dónde te diriges, porque entonces le echan la responsabilidad de dónde eres, a tu árbol genealógico, que la culpa la tiene tu destino, tu signo zodiacal, etcétera. Esa es la problemática que precisamente rige este tipo de teorías, que no permite un adecuado funcionamiento responsable de la persona, porque al final y al cabo se empieza a regir o a determinar por factores ambientales externos o mágicos que no pueden ser como tal determinados. Sí, hay muchas ramas, incluso dentro de la psicología transpersonal, hay cosas ahí que todavía están en debate, que la APA ha dejado como que medio se practique o dejarlo al libre albedrío, pero con mucho cuidado. Ahora sí que con muchas reservas. Porque yo sí conozco gente que se ha dedicado a dar diplomados incluso de constelaciones. A mí hubo una persona muy allegada a mí que me platicó que participó en una constelación familiar y yo donde me quedé a 6 fue de que me dijo que hasta vio estrellitas. Sí, que vio estrellitas cuando el constelador le empezó a decir cuáles eran las problemáticas que venían desde su familia y entonces lo liberó de esas ataduras y de ese malestar que estaba viviendo, pero por parte de su ancestro. Y que cuando le hizo de que lo liberó, dice que hasta vio estrellitas o vio como lucecitas lloviendo. Eso yo hasta me quedé helada, me quedé pasmada de la descripción que da, porque todo eso es completamente mágico, da mucha cabida a cuestiones de sugestión, a cuestiones incluso de lavado cerebral hacia las personas. Y más si estamos hablando que son personas en el grupo que no se conocen, nos estamos dejando nuestra vulnerabilidad al aire. ¿Qué pasó, Aníbal? Veo tu mano alzada. Recordando lo del video, que cuando estaba hablando con ella en frente de las personas, que se veía como que respondía o repetía lo que estaba haciendo la terapia, decía, ¿no? Así es. Y que entonces la persona que le pedía que iba a ser la mamá o el hijo, de acuerdo a lo que esas personas sintieran supuestamente de lo que les estaba emanando la energía del paciente, bueno, por decirlo de una manera el paciente, así se acomodaba, porque era lo que ellos sentían o percibían de manera energética. O sea, no hay una manera de medir científicamente esos postulados. Por eso sigue considerándose pseudociencia. Ahora, esta terapia, bueno, esta técnica de constelaciones, a veces la confunden con lo que es el psicodrama, lo cual es completamente diferente. Un psicodrama sí está aceptado de manera oficial, de manera legal, ética, realizarlo. ¿Por qué? Porque en un psicodrama sí hay normas, sí hay un protocolo a seguir de manera estudiada, de manera medida y sistematizada. En cambio, las constelaciones no. Hay gente que confunde lo que es una constelación de lo que es un psicodrama. Tiene cosas del psicodrama, pero no es un psicodrama.
Y algo importante en este tipo de cuestiones de las constelaciones fue las órdenes del amor que precisamente postuló Herbert, que a partir de estas órdenes del amor fueron sus postulados para poder sustentar las constelaciones, y que las normas eran la pertenencia, el orden, el equilibrio entre dar y tomar. Cristian, ¿me lees lo de la pertenencia de la como orden del amor, por favor? Sí. La pertenencia. Todos los miembros de la familia tienen el mismo derecho de pertenencia. Es un derecho irrevocable. No existe un grado de pertenencia ni superior ni inferior. El simple hecho de la concepción nos da un lugar en la familia que ni la muerte nos puede quitar ese lugar. Así es, por eso de que ni la muerte nos puede quitar ese lugar. A lo mejor yo tuve un hermano que no nació, que falleció, ya sea por aborto, ya sea porque aborto espontáneo o porque simplemente nació muerto, murió a los pocos días. Esa persona, ese individuo, sigue siendo ahí latente en esa familia y por lo tanto me pudiera llegar a afectar a futuro el no haber conocido a lo mejor a ese hermano o a esa hermana que nunca llegó a nacer. En otra de las cuestiones como norma del amor es el orden. Diana, Carissa, léeme por favor el orden. La pertenencia, todos los miembros de la familia tienen el mismo derecho de pertenencia. El orden. Ya leí yo, Cristian, la pertenencia. Ok, ya, perdón. Respeta el orden cronológico de nacimiento y lugar de la familia. Los grandes o mayores asumen las responsabilidades que les vuelven de nuevo. Los niños solo son niños, los mayores tienen derechos y deberes frente a los más jóvenes. Así es. Eso quiere decir que de acuerdo a nuestro orden en la familia sí tenemos un papel, pero no es un papel como de superioridad o inferioridad, porque aquí no hay jerarquías. Todos somos iguales, aparentemente. Simplemente que si yo soy mayor, sí soy responsable de los que son menores que yo, porque yo debo de ser un ejemplo para ellos o debo de aportarles algo importante a sus vidas. Entonces imagínense si no tengo hijos o imagínense si a lo mejor soy hija única o soy huérfana, ahí ya empezaría a tener yo problemas porque no podría cumplir estas órdenes del amor. De acuerdo entonces con las órdenes del amor que menciona Herbert, yo tendría que ser una persona enferma, con algún tipo de patología o sentimientos negativos en mi ser. Y por último, el equilibrio entre dar y tomar, Jania. El equilibrio entre dar y tomar, las relaciones se equilibran según un intercambio equitativo entre dar y tomar. La perpetuidad de una relación es condicionada por la igualdad de este intercambio. Así es. Otra de las normas es que tanto como recibo debo de dar y tanto como yo doy debo de recibir forzosamente en la cuestión del amor y en la cuestión de los sentimientos dentro de de los miembros de mi familia. Es por eso que les vuelvo a decir, imagínense entonces una persona que a lo mejor tuvo muchos hermanos y entonces recibió demasiada atención, demasiado cariño por parte de esos hermanos, tendría que retribuir al universo, al mundo, esa misma cantidad de amor. Por lo tanto, debería tener casi igual o en mayor medida la cantidad de hijos para volver a retribuir ese amor. Y si yo fui hija única, o si a lo mejor tuve 5 hermanos y decidí no tener hijos, ahí vamos a chocar o voy a tener yo una problemática personal interna debido a que no estoy siguiendo estas normas del amor, porque para Herbert estas normas eran importantes para tener una psique sana, una psique adecuada y equilibrada. Es por ello que sigue siendo en tela de juicio y sigue siendo criticada esta teoría, porque estamos siendo demasiado rígidos con respecto a lo que es el amor o cómo deben de ser medidas las relaciones. Ok. Bueno, esto terminaríamos precisamente lo que fue las constelaciones. Ahora, la terapia
de aceptación y compromiso. Ya para terminarla. Cristian, ¿lees por favor aquí? Sí. Características principales. Es una terapia basada filosóficamente en el contextualismo funcional y teóricamente en la teoría del marco relacional. Okay. Contextualismo contextual, ¿lo leo o no? Sí, síguele. Okay. Contextualismo contextual, su premisa básica es la predicción y la influencia de eventos con un amplio nivel de precisión, alcance y profundidad. El marco relacional, su supuesto central consiste en que los seres humanos aprenden a relacionar estímulos bajo controles contextuales arbitrarios. Ok, esta es la filosofía con la cual está desarrollada la terapia de aceptación y compromiso. Bajo la filosofía del contextualismo contextual y bajo la filosofía del marco relacional. Estas son las bases filosóficas de la terapia A. Ok. ¿Qué dice la filosofía de esta terapia, Daira? La filosofía dice, de esta forma se plantea que al establecer la postura de aceptación psicológica, los eventos que anteriormente eran inherentemente problemáticos se convierten en oportunidades para el crecimiento, interés o comprensión. En otras palabras, la atención cambia de problemas con contenido histórico a problemas del funcionamiento actual. Ok. Aquí está diciéndote precisamente esta filosofía de la terapia que las cuestiones problemáticas no deben de verse como obstáculos, sino como oportunidades del crecimiento, interés y comprensión. Que por lo tanto debemos de tratar de no evitar el dolor, ya que el dolor y la satisfacción vienen juntas. No podemos saber si algo nos satisface o no si no hemos experimentado una decepción, si no hemos experimentado un momento triste, si no hemos experimentado a lo mejor algún tipo de dolor. No podemos saber si algo realmente es satisfactorio o no para la persona. Y que aparte las cuestiones problemáticas u obstáculos en la vida tienden a ser también factores motivantes para poderse desarrollar sus potencialidades o habilidades. Está como la persona que a lo mejor está viéndose en una situación económica problemática, pues es una cuestión, ahora sí que aversiva, dolorosa, angustiante, pues lo más probable es que no se quede de brazos cruzados. ¿Qué va a tratar de hacer esa persona? Pues buscar medios para poderse sostener económicamente, desarrollarse profesionalmente o emprender un negocio que lo ayude a superar su problemática económica. Ok. Abel, léeme la siguiente de la filosofía de la terapia, por favor. La experiencia muestra que el sufrimiento y el placer están en la misma dimensión, o dicho de otro modo, que son los dos lados de una misma moneda. Uno no puede ir sin el otro, lo que significa que es inevitable tener la posición de disfrutar. Por ejemplo, al recordar cosas placenteras, sin que ello lleve parejo la posibilidad antes o después de recordar situaciones que traigan al presente sensaciones negativas. Okay. Es precisamente de lo que les acabo de comentar, de que las oportunidades de dolor también nos llegan a funcionar. Angie, aquí léeme acerca de cuál es la problemática. Recuerden qué significa TEE. El TEE se caracteriza por la ocurrencia de esfuerzos deliberados de evitar y o escapar de eventos privados con emociones, pensamientos, recuerdos y sensaciones corporales que son vividas por la persona como aversivas, con dos características principales. Es de naturaleza verbal, debido a que la regulación es verbal y se encuentra presente cuando el individuo no se encuentra dispuesto a experienciar sus vivencias. Es una clase funcional limitante, por lo que el individuo aprende a responder a los eventos privados vividos de forma aversiva con la evitación de dicho evento. Así es. Este es el origen precisamente de la problemática de acuerdo a,
Y entonces, ¿quién se acuerda qué significa TEE? Ya me dijo aquí Aline parte del nombre de lo que significa, nada más falta una. Es trastorno evitativo experiencial, ¿no? Es correcto, ese es el nombre que le da la problemática a la terapia ACT, el trastorno evitativo experiencial. Ok, Carla, léeme por favor las premisas de ACT. Wilson y Lozano plantean que la la terapia de aceptación y compromiso es un modelo de salud y no de enfermedad, ya que se entiende que el sufrimiento es universal y su causa principal es la información del lenguaje en áreas en las que no es funcional o no es útil. La persona cuando inicia el proceso de intervención psicoterapéutica se encuentra atrapada en el patrón de evitación. Ok, el patrón de evitación, recuerden que es un círculo vicioso. Yo trato de evitar el dolor, pero las mismas conductas que realizo para evitar el dolor o para evitar esa situación que me provoca malestar también el evitarlas. Es como la persona que pospone y pospone y pospone el encarar una situación que él sabe que le va a doler, que sabe que va a ser algo emotivo para él o para ella. Como la persona a lo mejor que está viviendo una situación de violencia en su casa. ¿Qué sería la solución más práctica? ¿Dejar a la persona? Dejar a la persona, ok. Pero el dejar a la persona a lo mejor involucra que tiene que buscar dónde va a vivir, o si a lo mejor tiene que hacer cosas para correr a la persona de su casa, o si tiene que buscar abogados, o si tiene que a lo mejor presentar una demanda, o si a lo mejor también le va a doler el perder a la persona, aunque sea la persona que la violenta. Ese es lo que causa el trastorno de evasión experiencial. Sé lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que hacer, pero lo pospongo y lo pospongo para evitarme ese malestar, pero las mismas cosas que yo hago para evitar ese malestar también me están provocando malestar. Por eso se vuelve un círculo vicioso o lo que le llama aquí un patrón de evitación. Y es lo que trata de hacer este tipo de terapia, es cortar ese patrón de evitación. ¿Cuál es el proceso que se debe de llevar a cabo en el ACT? Alejandra Zamudio. La clarificación de los valores de la persona consultante, la aceptación de los eventos privados de la persona consultante, principalmente con aquellos acontecimientos que no pueden modificarse, abandonando conductas de afrontamiento afectivo. El fortalecimiento del yo contextual, para que la persona consultante sea capaz de contemplar sus eventos privados, a partir de la reflexión, elegir el camino más adecuado para sus propios intereses. Ok, ese es el proceso que debe de llevar la terapia de aceptación y compromiso. Primero, que el paciente clarifique sus valores. Luego, la aceptación de los eventos que le están mermando o lo que le está mortificando. De ahí, fortalecer su yo contextual para que la persona sea capaz de contemplar esos eventos privados. Y ya que llegó a esa reflexión, entonces ya puede elegir cuál es el camino más adecuado para poder resolver sus propios intereses. ¿Qué compone a la terapia de aceptación y compromiso, Yesenia? Los valores, exposición a los contextos aversivos, desactivación de funciones y distanciamiento, fortalecimiento de la persona. Ok, esos son los componentes con los cuales trabaja la terapia ACT, con lo cual debe de ayudar a la persona en el transcurso de la terapia. Y precisamente, no lo tiene la presentación, pero ¿se acuerdan de cuáles son las herramientas que utiliza el ACT durante las sesiones? Las técnicas. ¿Sí? ¿Qué técnicas utiliza? La metáfora. La metáfora. Y la repetición. La repetición, ¿y qué otra cosa? La paradoja. La paradoja, exactamente. Esas son las técnicas de la terapia ACT. La metáfora, la repetición y la paradoja.
Y pues aquí tenemos un pequeño esquema de cómo están estos elementos de la persona cuando existe la inflexibilidad psicológica. Precisamente ahora sí que la parte problemática o digamos que es la forma en cómo estructura la psique esta terapia, es acerca de la inflexibilidad o rigidez psicológica, es lo que causa el trastorno de evitación experiencial. Aquí tenemos precisamente un esquema cuando está en patología, que existe la inflexibilidad o rigidez, entonces existe predominio del pasado y futuro conceptualizados, lo cual hace que haya un autoconocimiento limitado, hay una falta de claridad en los valores, hay una inacción, o sea, una falta de acción o de decisión por parte de la persona, existe un apego al yo conceptualizado, existe la fusión cognitiva y por lo tanto logra la evitación experiencial. Aquí está cuando está en forma problemática o patológica. Después de haber realizado la terapia ACT, se supone que debemos lograr esto, la flexibilidad psicológica, donde haya contacto con el presente, o sea, el aquí y el ahora, ya haya una dirección guiada por los valores, o sea, ya el paciente haya logrado definir cuáles son sus valores o lo que le importa, por lo tanto lo lleva a hacer una acción comprometida, se convierte en un yo como contexto, logra la difusión cognitiva y entonces al final llega a la aceptación de su propia problemática y de lo que está y de sus problemas o cuestiones negativas para lograr el cambio. Ok, con eso terminamos precisamente la parte del repaso. No sé si tengan algún tipo de duda en esta cuestión antes del lunes. No. No. Estas dos, ¿Has pasado el- ¿En plataforma? ¿Mane? Que si las diapositivas están en la plataforma. No, pero están en las grabaciones que hice de la clase. De todas maneras, les subo las diapositivas a la plataforma si quieren, Ah, ok. para que también tengan para Ok, repasar. gracias. De nada. Ok, Se le quiere bueno, amor su gata. sí, está muy consentida ahorita. Ok, no sé si ven el video. Eso de terror es para nosotros, es para que vayamos llenando de miedo, ¿o de qué, maestra? No, Me dio miedo, ¿eh? Es una película, es un video muy bonito, entre comillas. Sí, ya sé que ya lo hice. Ahora, maestra, la pregunta es, ¿este va a ser la inspiracional o va a ser como algo para analizar? No, es para que precisamente se queden con el final de este video. Ok. Okay. Primero, antes de juzgar al libro por su portada, que les dé miedo, primero véanlo y ya después me dicen si le tienen miedo o no.
¿Ya ven cómo no les dio miedo? Al contrario, es un video muy tierno. Tus caras, no manches. Pero está muy feo. ¿Por qué? Hay Lo superficialista. único que sí están feos son sus dientes. No, todo él está feo. Ok. A ver. No todos los conejos tienen acceso a dentistas, ¿ok? No sean prejudiciales. Ok. ¿Qué creen que significa precisamente este video que les estoy dejando? Que se me está yendo la vida, maestra. Que se me está acabando el tiempo también. Ok, sí tiene que ver con cuestiones del tiempo. Pues yo creo que él más bien trabajó para dejarle ahora sí algo a ella y que pues ahora sí que le tocaba a ella, o sea, se terminó el tiempo de él, pero ahora le tocaba a ella seguir lo que él hizo. Ay, voy a llorar, adiós. Ok, sí, va más o menos por ahí el mensaje. Ahora sí que yo lo puedo hacer la analogía de que se queda ella con el libro en la mano y el otro desaparece. Lo que ustedes van a sentir cuando les entreguen su título o su diploma de graduación. Así como, de, ¿ahora qué hago? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los que ya pasamos por esa situación conocemos esa sensación. Es una sensación agridulce al mismo tiempo que sientes una satisfacción por haber terminado, por haber concluido una etapa. También es una sensación de miedo porque ahora pues ya no te toca el rol de estudiante, ya te toca el rol de echarle ganas, de hacer algo por ti, de que ya van a lo mejor a sentir ya no es ser cuidados por los papás tanto como a lo mejor son ahorita, y que ahora se las van a tener que buscar su propio camino. Ya nadie más les va a decir a dónde irse, ya nadie más les va a decir qué actividades tienen que hacer. Ahora son ustedes los que tienen que seguir, ahora sí que el legado que les dejamos nosotros como maestros. Y pues yo quiero felicitarlos a todos, me dio mucho gusto darles clases, conocerlos en este tiempo, y pues nos estamos viendo para el lunes. Maestra, voy a chillar. Profe, ¿por qué nos hace esto?